Muy buenos días, son las 11:18, una hora menos en Canarias. Comienza en este punto la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El ministro Salvador Illa tiene, recordamos, comparecencia en el Congreso a las 12 del mediodía. Eso nos conduce a rogar a los medios de comunicación que van a participar en este acto informativo a formular una pregunta por medio. Tengamos en cuenta que el ministro tendrá que desplazarse de esta sala hacia el Congreso como muy tarde a las 12 menos 20. Así que comenzamos. Tiene la palabra el ministro de Sanidad. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días. En breves momentos, los técnicos, el doctor Simón y los otros técnicos, les darán a conocer las cifras epidemiológicas correspondientes al día de ayer y que anunciaremos en breve. Son unas cifras que se mantienen alrededor de un 2% de incremento de contagios. Quiero recordar que hace un mes estábamos en índices de incremento de contagios de 35%, es una evolución favorable que permite afirmar que estamos consiguiendo los objetivos de desaceleración y de ralentización que teníamos para esta semana, pero todavía estamos en una fase dura de la epidemia y, por tanto, seguimos en confinamiento. En ese sentido, el presidente del Gobierno ayer solicitó y obtuvo la aprobación del Congreso para prolongar durante 15 días más el estado de alarma. Saben ustedes, porque también lo hemos explicado, que en los términos en que fue autorizado ayer por el Congreso la prórroga del estado de alarma y que mañana va a ser discutido y sometido a consideración del Consejo de Ministros, se me permiten, como ministro de Sanidad, adoptar algunas medidas de alivio. Y saben también que anuncié que una de estas medidas que estábamos trabajando con la Vicepresidencia de Derechos Sociales consistía en permitir paseos de los niños menores de 14 años, que son 6 millones de niños en España. Bien, pues hemos estado trabajando, como nos he indicado, con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, hemos escuchado la opinión de pediatras, de sociedades científicas de pediatría, de psicólogos, de psiquiatras, de sociólogos, evidentemente también de epidemiólogos, y hemos ya ultimado una orden en este sentido que, si el Consejo de Ministros mañana da autorización a este decreto de alarma en los términos en que fue autorizado por el Congreso de los Diputados, pues publicaríamos el sábado para que fuera operativa ya y estuviera vigente este domingo. Quiero indicar que vamos a actuar con la máxima, como siempre hemos hecho, con la máxima cautela y con la máxima prudencia, también en materia, como no puede ser de otra manera, de niños. Y quiero también decir que también para los niños y las niñas son muy importantes las tres prioridades que hemos venido reiteradamente indicando. La prioridad de mantener una distancia interpersonal idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro, la segunda prioridad de lavarse con mucha frecuencia las manos, y la tercera prioridad de mantener una higiene muy estricta en los espacios tanto privados como públicos. Y a estas tres prioridades, que son las fundamentales para disminuir el contagio, para evitar contagiarnos y contagiar a otras personas, se añade una recomendación, es la recomendación de usar mascarillas higiénicas cuando no se puedan cumplir estas tres medidas, pero el uso de la mascarilla no sustituye en ningún caso el cumplimiento de la distancia interpersonal de 2 metros, si puede ser, sino como mínimo de 1 metro, del lavado frecuente, muy frecuente de manos y de la higiene en espacios públicos y privados. Pues bien, con todas estas características y consideraciones, la orden que hemos estado trabajando con la Vicepresidencia de Derechos Sociales va a serles detallada en cuanto a su contenido por el Vicepresidente de Derechos Sociales. Muchas gracias, Salvador. Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del Gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres, con vuestras familias. Hoy hablamos de vosotras y de vosotros, y lo primero es que querría pediros disculpas, porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos a la hora de explicar cómo vais a poder salir a partir del domingo a dar paseos con vuestras familias. Sé que este confinamiento para vosotros y vosotras, para los niños y niñas, no está siendo nada fácil. Habéis tenido que dejar de ir al colegio y estar con vuestros profesores y con vuestros amigos, habéis dejado de ver a muchos amigos y a muchos familiares, tenéis que jugar en casa y no habéis podido salir a la calle a jugar, y quiero daros las gracias. Quiero que entendáis que cuando se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y también por eso os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado. Decimos muchas veces que este virus lo paramos entre todos y a lo mejor no hemos hablado todo lo necesario del papel tan importante que habéis hecho los niños y niñas de este país y que seguís haciendo, portándoos muy bien en casa y haciendo un esfuerzo que es fundamental para que podamos volver
lo más pronto posible a la normalidad. Creo que este domingo, que ya vais a poder salir, el aplauso de toda la sociedad os lo merecéis los niños y las niñas. Y paso a concretar ya con un lenguaje un poco más serio. Os informo a las familias, a los niños y niñas, que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante 1 hora, en un entorno de 1 kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en las que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Los niños y niñas podrán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Se permitirá la salida de un adulto, insisto, que también puede ser un hermano mayor. Podrá salir hasta con 3 niños que convivan con él o con ella. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. En el caso de niños y niñas que viváis en un entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo o por el bosque, respetando siempre, por supuesto, las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres o con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. En los próximos días vamos a publicar, además, una guía muy accesible para explicar todo esto y para que todo el mundo tenga accesible en sus teléfonos y en sus casas esta información. Se trata de medidas, como explicaba Salvador, que han estado estudiando un equipo técnico compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y que se basan en un equilibrio entre los criterios sanitarios y de control de la epidemia y los derechos y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas, en la línea que marcaba la Dirección General de Infancia y muchas organizaciones defensoras de los derechos de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Comenzamos en el turno de preguntas. Recordamos que el ministro y el vicepresidente tenemos 15 minutos para esas preguntas. Por favor, compañeros, si podemos ajustarnos a esta circunstancia, puesto que el ministro de Sanidad tiene que comparecer en el Congreso. Comienza preguntando el plural. Adelante. Hola, buenos días. Soy Marcos Paradinas del Plural. Quería saber si podría aclarar, cuando se ha referido a adultos o hermano mayor, ¿se refiere a que pueden salir también en ese sentido niños de 14 y 18 años a acompañarles? ¿Y están valorando alguna posibilidad de que estos niños adolescentes puedan salir? Y si me permite también una pregunta para el vicepresidente, respecto al ingreso mínimo vital, quería saber cómo valoraba las críticas que ha hecho la semana pasada la Conferencia Episcopal, y esta misma semana, hoy mismo, la Conferencia Episcopal pedía a los obispos donar parte de su sueldo y también fomentar y hacer más público una campaña para marcar la X en la renta. Quería saber si su vicepresidencia se ha planteado algún tipo de ayuda a la Iglesia Católica, dado que puede darse menos X en la casilla de la renta, o menos donativos, dado que no hay ahora mismo oficios religiosos. Muchas gracias, Marcos, por tus preguntas. Los niños menores de 14 años pueden salir y deben salir acompañados de un adulto. Si hay un hermano mayor, adulto mayor de 18 años, pues puede acompañar a estas personas, o un tutor debidamente autorizado. Y las personas mayores de 14 años pueden salir a hacer las actividades que estaban ya permitidas para los adultos, si es que así lo consideran sus padres y les dejan hacerlas. Muchas gracias, Marcos, por las preguntas. A propósito del ingreso mínimo vital, que estará vigente en mayo, hay mucha gente que nos está viendo que está en una situación muy difícil, una situación incluso angustiosa, porque el confinamiento implica que no hay mecanismos informales, que son los que en otras crisis han hecho que la gente pudiera, con muchas dificultades y con mucha precariedad, llevar unos mínimos euros a casa para llenar la nevera y para mantener unas mínimas condiciones de dignidad. El Gobierno es consciente de esto y por eso hemos acelerado los plazos. Estamos trabajando la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Inclusión, dialogando también con las comunidades autónomas para que en mayo haya mucha gente que tenga una cantidad mínima
que no hablamos de mucho dinero, hablamos de un ingreso mínimo vital que además va a contribuir a incentivar la economía, porque ese dinero no va a paraísos fiscales, ese dinero va al consumo y permite que empresas y autónomos sigan facturando. Con respecto a lo que dicen los obispos de esto, pues yo me quedo con lo que ha dicho el Papa Francisco, que ha demostrado nuevamente una enorme sensibilidad social al plantear pues la necesidad de que todo el mundo tenga un ingreso mínimo vital, y hasta nueva orden el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. Respecto a si el Gobierno se ha planteado ayudas diferentes a lo que ya existe con respecto a la Iglesia Católica, no. Pregunta ahora IM Médico. Adelante. Hola, soy Luis Marchal de IM Médico e IM Farmacia. Son dos revistas, por lo tanto, dos preguntas a los dos miembros del Gobierno. La primera sería si tienen pensado cambiar el IVA a los productos sanitarios de mascarillas, geles y otros productos, puesto que están al 21% y ya se ha bajado el de los libros al 4% y es algo incongruente. Y luego también siempre se pide un pacto de Estado por la sanidad, por el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud. Si ahora van a aprovechar la ocasión para hablar con Pablo Casado, para hablar con otros partidos, para ese pacto de Estado, se pueden hacer un ejercicio de autocrítica en la gestión de esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus dos preguntas. Ayer se tomó una decisión en Consejo de Ministros, ayer no, anteayer, el martes, referido al IVA de productos sanitarios, en consonancia con las que ha adoptado el resto de socios europeos. Y también dimos a conocer, esto sí fue ayer, una regulación de precios, IVA incluido, de 0,76 euros máximo de mascarilla. Nosotros vamos a actuar para evitar abusos y para garantizar que hay una equidad en el acceso por parte de la ciudadanía a los productos sanitarios. Vamos a actuar por la vía de la regulación de precios, como ya lo hemos venido haciendo. Respecto al eventual pacto de Estado sobre la sanidad, pues fíjese, sería ideal y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que efectivamente, una vez hayamos vencido a la enfermedad, estamos en camino de hacerlo, pero todavía no lo olvidemos, en una fase dura, llegar a un consenso en una de las políticas públicas quizá de las más exitosas que hemos tenido en 40 años de democracia y que habrá que poner al día y actualizar después de este reto importantísimo al que se ha enfrentado nuestro Sistema Nacional de Salud. Tiempo habrá para hacerlo. Ahora, y quiero decir también que estamos completamente concentrados en la lucha contra el virus y además con una actitud de constante autoexigencia y humildad, porque también quiero recordar que hay muchas cosas de este virus que todavía no conocemos, a pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad científica para, contrarreloj, ir descubriendo aspectos que nos permitan ganar días en este combate contra el virus. Vicepresidente. Bueno, en la línea de lo que plantea Salvador, ayer el presidente del Gobierno lo dejó muy claro. Hay un consenso transversal en este país y es que hay que proteger la sanidad pública y a los profesionales sanitarios. Creo que independientemente del partido al que vote la ciudadanía, todo el mundo tiene claro que no puede ser que los trabajadores sanitarios, desde médicas, enfermeros hasta personal de limpieza, trabajen en condiciones de precariedad y que no puede ser que la sanidad no tenga todos los recursos que necesite para ofrecer un servicio público que se ha revelado pues probablemente como el elemento que más une a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan e independientemente de sus ideologías. Cuando tienes el virus, no te preguntan en el hospital a qué partido has votado o dónde has nacido. Creo que ese consenso de defensa de lo público y, en primer lugar, del sistema sanitario público va a ser un eje determinante en los pactos de reconstrucción, en el que el Gobierno no solamente hemos invitado a todas las fuerzas políticas, sino también a sindicatos, a sociedad civil, a empresarios, a comunidades autónomas, a ayuntamientos, y la defensa de la sanidad pública y de las condiciones de trabajo dignas de sus profesionales, por supuesto que va a ser el eje de trabajo. Y siempre este Gobierno deberá ser autocrítico, siempre. Hemos hecho algunas cosas mal y haremos cosas mal, porque somos humanos y porque estamos afrontando una crisis y una emergencia sin precedentes en la que no podemos gobernar con piloto automático y en el que tenemos que tener muchas discusiones y en el que tenemos que tomar muchas decisiones, algunas de ellas muy deprisa. Creo que la humildad y la autocrítica van a seguir siendo una seña de identidad. Toma la palabra Reuters. Adelante. Buenos días, Belén Carreño, de Reuters. Una pregunta monográfica, monotemática, aunque es amplia, tiene varios aspectos. ¿Qué está sucediendo en las residencias de mayores? El vicepresidente Iglesias salió alrededor del 19 de marzo a dar una rueda de prensa en la que garantizó que nadie se iba a quedar atrás, incluidas las residencias de ancianos. A día de hoy seguimos sin tener datos de qué está sucediendo en esas residencias
Sabemos que la competencia es autonómica, pero ¿qué está haciendo el Gobierno de España y qué está haciendo el Mando Único para garantizar que se están controlando los focos en esas residencias y que cada vez van a menos? Porque no tenemos ni idea de exactamente cómo está yendo la incidencia del virus en esos centros de mayores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Efectivamente, las residencias de mayores, ya desde en fases muy iniciales de esta epidemia, fueron detectadas como un centro importante en España y en todos los países que están sufriendo la pandemia. Por eso ya en 5 de marzo acordamos con las comunidades autónomas un protocolo que establece con mucha claridad cómo hay que abordar la epidemia en las residencias de mayores, protocolo que se convirtió en 3 órdenes ejecutivas ya en el marco del decreto de alarma que acordamos el 14 de marzo. A mí me consta que ha habido un esfuerzo muy notable por parte de las comunidades autónomas en el cumplimiento de este protocolo y de estas 3 órdenes. Hemos pedido información al respecto, nos está llegando esta información, la estamos analizando y cuando la tengamos analizada daremos datos agregados de la misma. Sí, por añadir a lo que señala el ministro de Sanidad, para ayudar a las comunidades autónomas dimos la consideración de servicios esenciales a los trabajadores sociales que trabajan en las residencias, facilitamos los criterios de contratación, facilitamos 300 millones de euros a las comunidades autónomas para que pudieran contratar personal para estas residencias. Al mismo tiempo, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, desde la Vicepresidencia Social, redactamos una orden para coordinar con el Ministerio de Defensa el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias, que ha atendido ya la desinfección de más de 4.000 centros de mayores en nuestro país, y quiero aprovechar esta ocasión también para felicitar a los profesionales de nuestras Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades autónomas porque el de las residencias es un problema sanitario que ha puesto además encima de la mesa el problema de la privatización y el problema de las condiciones de precariedad en las que trabajan muchos profesionales de los centros de mayores. Hemos pedido también a las comunidades autónomas que consideren a estos profesionales personal prioritario, igual que el sanitario, a la hora de recibir los equipos de protección individual, las mascarillas y el conjunto de los EPIs, y vamos a seguir trabajando coordinados con las comunidades autónomas, que son las que están asumiendo una gestión que es muy difícil para afrontar un problema que es tan sanitario como el que tenemos en los hospitales. Pregunta ahora Bolsamanía, adelante. Hola, Eduardo Segovia de Bolsamanía. ¿Qué tal? Nosotros hemos publicado hoy que los bancos estiman que hasta un 15% o incluso un 20% de las familias hipotecadas van a acogerse a la moratoria hipotecaria, tanto a la facilitada por el Gobierno como a la que han ampliado el propio sector. ¿No les parece que es un porcentaje altísimo y que entonces tenemos un porcentaje de población con una pérdida de ingresos muy grande y que no está funcionando del todo todas esas medidas anunciadas por el Gobierno para evitar esta pérdida de rentas? Y luego, por otro lado, para el ministro de Sanidad, ¿qué pasa con las farmacias que han comprado mascarillas por encima de ese precio de 0,96 euros que va a fijar el Gobierno? ¿Se les va a compensar por la diferencia? ¿Van a tener que venderlas a pérdida? ¿Qué va a ocurrir? Y ya, si me permiten hacer una pregunta a los dos, casi por curiosidad, por la marcha atrás en la cosa de los niños, ¿quién les asesoró para decir primero una cosa y luego dar la marcha atrás? ¿Y por qué el propio partido del señor Iglesias criticó una decisión que se supone que habían tomado en un Consejo de Ministros en el que hablan ustedes entre ustedes? Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. El Gobierno ha tomado una serie de medidas para afrontar la dimensión económica y social de esta crisis sin precedentes. Y yo creo que es muy interesante comparar las cosas que se hicieron en este país después de la crisis de 2008 con las que se están haciendo ahora. Como usted sabe, después de 2008, los despidos y el problema del empleo fue gravísimo. Este Gobierno ha dado cobertura mediante ERTEs a 4 millones de trabajadores. Este Gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19. Este Gobierno también ha prohibido que se produzcan desahucios, que, como usted sabe, fue una de las grandes vergüenzas para España después de la crisis del año 2008, y al mismo tiempo ha facilitado ayudas al alquiler y ha facilitado moratorias para familias y también para otros actores sociales. Cuando usted señala que efectivamente va a haber un porcentaje de ciudadanos que se acojan a esa moratoria,
pues revela la dimensión de la crisis social y económica que estamos viviendo y que efectivamente vamos a tener que seguir haciendo cosas. En mayo vamos a tener un ingreso mínimo vital que va a cubrir, lo anunciaba el ministro de Inclusión, a por lo menos 1 millón de hogares españoles que están en una situación desesperada y que muchas veces tienen que pagar un alquiler o tienen que pagar una hipoteca. Los datos que ustedes señalan revelan que efectivamente hace falta que el frente social y económico de esta crisis siga dando pasos para que de esta crisis no se salga como en el año 2008, rescatando a la banca, sino que se haga rescatando a las familias de nuestro país. Respecto a la pregunta que usted hacía, es evidente que no comunicamos bien, pero por serle muy claro, lo que habíamos decidido en el Consejo de Ministros era una regulación genérica en el decreto de alarma y el propio apartado 5 de ese decreto establecía que una orden del ministro de Sanidad, que teníamos que trabajar en un equipo de expertos donde estaban los expertos sanitarios con la Dirección General de Infancia, tenía que terminar de regular y concretar lo que hoy estamos anunciando aquí, que va a entrar en vigor el domingo. Es evidente que no lo explicamos bien y con respecto a las críticas a esa explicación, creo que no es que vinieran del partido del que yo soy secretario general, creo que vinieron del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad vio una cosa que es evidente y que también vimos en el Gobierno, y es que no nos habíamos explicado bien. Y cuando uno no se explica bien, pues lo que tiene que hacer no es lamentarse, es ponerse a trabajar. Y esa misma tarde nos pusimos a trabajar, yo pude hablar con Salvador, pude hablar con el presidente del Gobierno, los equipos empezaron a reunirse y esa misma tarde el ministro de Sanidad pues aclaró cómo se iban a hacer las cosas. Insisto, con toda la humildad, en una situación como esta de emergencia, en la que estamos comunicando todos los días, en el que todos los días hay horas de emisión, de comunicación, de transparencia de lo que estamos haciendo, se han cometido errores y se seguirán cometiendo porque somos humanos. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como Gobierno de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar, que es lo que hicimos. Muchas gracias, Eduardo. Las mascarillas quirúrgicas, que son las que en estos momentos tienen un precio máximo fijado de 0,96 euros por unidad como precio máximo, va a ser ejecutiva desde el momento que sea ejecutiva y no habrá ningún tipo de compensación. Quiero también subrayar el muy buen papel que está haciendo la red de farmacias de nuestro país. Creo que hay más de 20.000 instalaciones de farmacias de nuestro país están haciendo durante toda esta crisis un papel que quiero subrayar y destacar a raíz de su pregunta. Siendo este un producto muy demandado por sociedad, entiendo que ninguna de ellas tenía o tiene stock de este producto y que ha ido teniendo salida en el mercado. Y respecto a la segunda cuestión, que también me ha dirigido a mí, pues suscribir la explicación que ha dado el vicepresidente de Derechos Sociales. El Gobierno explicó en los términos en que se proponía el Congreso la prórroga del decreto de alarma, que me confería a mí unas facultades, si así fuera aprobado, como efectivamente ocurrió ayer, de mediante órdenes aliviar algunas de las medidas de confinamiento, fase en la que todavía estamos. Anunciamos la misma tarde, escuchando a la sociedad lo que hacíamos, y la decisión la hemos tomado escuchando a la Dirección General de Infancia, por descontado, a la Dirección General de Salud Pública, que es quien eleva la propuesta final, y escuchando a todo un conjunto de sociedades de pediatría, de psicología, organizaciones infantiles, epidemiólogos, sociólogos y también a las comunidades autónomas que nos han hecho llegar su parecer, en algún caso escrito, en algún caso verbalmente. Recordamos que el ministro ya tiene que comparecer en el Congreso. En los próximos 20 minutos se tiene que desplazar hasta allí, así que se ausenta y disculpamos su presencia. Gracias, ministro. Y continuamos la comparecencia en rueda de prensa con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El turno de preguntas ahora corresponde a OK Diario. Adelante, OK Diario. Sí, vicepresidente, buenos días. En primer lugar, quería pedirle un par de declaraciones que me han hecho llegar compañeros periodistas. Por un lugar, a ver qué va a pasar con los jardines comunitarios, si se podrán utilizar o no, y también si hay alguna especificación directa para los niños que van con carrito, que van los niños más pequeñitos. Y luego tenía dos preguntas para usted y una para el ministro, pero se las traslado a usted. Usted ha hecho autocrítica hoy, es de los miembros del Gobierno
que más autocrítica está haciendo. No sé si entiende que estos bandazos, estos cambios de opinión constantes que han habido en las últimas semanas pueden generar una frustración, unas falsas esperanzas entre la ciudadanía y que eso también genere un cierto cabreo. Y luego las dos preguntas que le quería trasladar a usted. No sé si sabe dónde está el ministro Castells. Desde que empezó la crisis es el único ministro que no ha estado de baja médica por estar en cuarentena, que no ha comparecido. Miles de estudiantes universitarios esperan saber qué va a pasar con su futuro y no sabemos nada de su ministerio. Y ya para finalizar, ayer varios miembros de su gobierno, de su partido, criticaron una decisión judicial que afectaba a la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid. No sé si le parece correcto que desde el Gobierno se critiquen decisiones judiciales. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Creo que con la primera se refería usted a las zonas comunes dentro de las urbanizaciones, ¿verdad? Si es... Comunitarios, eso es. En este caso depende de cada comunidad de vecinos, que debe establecer sus propias normas, teniendo en cuenta que los niños y niñas no deben compartir juguetes ni jugar en instalaciones de la urbanización que usen otros niños y niñas. Respecto a pasear a los niños con los carritos, pues claro que sí, evidentemente. Respecto a la autocrítica del Gobierno, yo creo que lo que nuestro país espera de este Gobierno es, ante todo, humildad. Y si hay cosas que se pueden hacer mejor, no reconocerlo creo que es algo que la gente no entendería. Estamos en unas circunstancias muy difíciles, una situación de emergencia que ningún gobierno del mundo ha tenido que gestionar jamás. En ese contexto, cuando además todos los días estamos comunicando y estamos hablando, claro que muchas veces se producen errores y lo que toca hacer es reconocerlos y enmendarlos. Creo que no habría cosa más torpe que no reconocer que cuando uno se equivoca tiene que disculparse y lo tiene que corregir. Ya le digo que somos seres humanos y no somos omnipotentes. Cuando tendemos la mano a todos los grupos de la oposición, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los sindicatos, a los empresarios, para afrontar juntos un proyecto de reconstrucción, somos perfectamente conscientes de que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y que el Gobierno tiene que escuchar lo que piensa todo el mundo. Partidos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, y asumir que solamente desde la humildad y siendo capaces de escuchar y de entender la crítica podremos avanzar juntos para volver a una situación de normalidad. Le puedo asegurar que Manuel Castells está trabajando muchísimas horas al día, aunque no aparezca todos los días en los medios de comunicación, pero no se preocupe usted que aparecerá muy pronto y dará cuenta del enorme trabajo que desde el Ministerio de Universidades están llevando a cabo. A propósito de la decisión judicial, fíjese, las decisiones judiciales hay que acatarlas, y yo así lo dije, hay que acatar una resolución judicial. Y cuando en este caso el afectado por la resolución considera que le ampara el derecho de recurso, hay que recurrir. Y yo estoy completamente convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la razón a Isabel Serra. También quiero recordarle que el estado de alarma no prohíbe que la gente pueda criticar, aunque lógicamente tenga que acatar una sentencia judicial que no le guste. Y aún así, yo evité hacerlo, por prudencia. Me limité a trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad. Yo no dije lo que pienso de la sentencia, que se lo puede estar usted imaginando. Dije que hay mucha gente en este país, y creo que sabe usted que es verdad, que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas. Eso lo piensa mucha gente. Y yo me limité a trasladar eso que piensa la gente y me abstuve de decir nada distinto a que hubiera que acatar la sentencia y que la sentencia tenga que ser recurrida. Pero le recuerdo que en democracia no está prohibido criticar las sentencias, mucho menos cuando las sentencias son susceptibles de recurso. Quien quiera poner una mordaza a los españoles y decirle que no pueden criticar una sentencia si les parece que no se ajusta a derecho o que no responde a criterios de justicia, creo que piensa que vive en un Estado autoritario. Por suerte, no es el caso de nuestra democracia. Radio Euskadi pregunta ahora. Adelante. Bueno, soy Miguel Arregui de Radio Euskadi. Quería preguntarle al vicepresidente cómo se va a controlar que los padres cumplan con la hora permitida para salir con sus hijos, si tendrán que llegar algún documento de identidad con ellos
Y ya que el ministro ya se ha ausentado, se lo pregunto a usted si piensa delegar la toma de decisiones en torno a la desescalada en las comunidades autónomas, tal y como ayer sugirieron fuerzas vascas y catalanas. Muchas gracias. Egunon, eskerrik asko por las preguntas. Respecto a la primera, mire, le voy a ser muy claro. La razón por la que está funcionando bien el confinamiento en el conjunto del Estado no es la precisión del boletín oficial del Estado. No es tampoco la acción coordinada y enormemente eficaz de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, policías locales. La clave de que el confinamiento esté funcionando es el enorme sentido cívico de la ciudadanía, de todas partes, de la ciudadanía de todos los lugares de nuestro país, que son los que están haciendo que cuando vemos en el Comité Técnico los datos de movilidad sea impresionante la autodisciplina y la conciencia que tiene la gente de nuestro país a la hora de asumir que hay que estar confinados, que hay que mantener las normativas de distanciamiento social. Lógicamente hay excepciones, pero las excepciones son las menos. Y les soy muy claro, si la gente no estuviera convencida de que el confinamiento es necesario, por muy precisos que seamos en el boletín oficial del Estado, por muy precisas que sean las comunidades autónomas en sus boletines oficiales, por mucho celo que los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado empleen en su trabajo, esto no funcionaría. Esto está funcionando gracias a la gente. Gracias a la gente que en Euskadi, en Madrid, en Cataluña, en Extremadura, en Canarias, en Baleares, en todas partes se está tomando esto muy en serio. Entonces, para que funcione lo de los paseos con los niños y niñas, esto no depende de lo estrictos que seamos a la hora de vigilar que la gente efectivamente sale entre las 9 y las 9. Lo fundamental para que esto funcione es que la gente es seria, es responsable y entiende que esta norma, que implica muchos límites y muchos sacrificios, es para salvar vidas. Es para salvar vidas de sus vecinos, de sus familiares, de sus compatriotas. Y no me cabe ninguna duda de que esta norma va a funcionar no tanto por lo que vigilemos o por lo que reglamentemos, sino por el sentido común de la gente que nos está viendo. Ojo, el sentido común de los niños y las niñas también, que están teniendo un comportamiento ejemplar, porque no es nada fácil que niños y niñas tengan que quedarse en su casa sin poder salir tantas semanas. Y cómo se están portando, cómo nos llega de muchísimas familias de cómo se están portando los niños y las niñas, revela que podemos estar muy orgullosos del enorme sentido cívico que tiene la gente de nuestro país. A propósito de la segunda pregunta, esto solamente va a salir bien si nos coordinamos con las comunidades autónomas y con las entidades locales, que son las que tienen la presencia más cercana con la gente. La coordinación con las comunidades autónomas es absoluta. Tenemos que trabajar juntos. La Administración del Estado es el Gobierno del Estado, pero también son las comunidades autónomas y sus dispositivos institucionales, y también son los ayuntamientos y sus dispositivos institucionales. Tenemos que trabajar todos juntos en plena coordinación. Y esto va más allá de que yo sea federalista. Esto tiene que ver con la eficacia imprescindible para salvar vidas y para seguir avanzando en una dirección que nos permita poco a poco ir recuperando espacios de normalidad. Por lo tanto, máxima coordinación con todas las administraciones, con la vasca, con la catalana, con la navarra, con la madrileña, con la andaluza, con la castellano-leonesa, con la castellano-manchega, con todas. Es el turno de preguntar del diario argentino Clarín. Adelante, Clarín. ¿Qué tal? Buenos días, soy Marina Artusa, corresponsal del diario Clarín de Argentina. Le quería preguntar al vicepresidente por el estudio, a partir del estudio serológico que se va a realizar en España, si contemplan o qué opinión tiene al respecto de la posibilidad de implementar un pasaporte serológico para que la gente circule. Por otro lado, quería saber, teniendo en cuenta su rol de vicepresidente social, si se contemplan algún tipo de ayudas para la cantidad de ciudadanos extranjeros varados en España. Son miles, particularmente argentinos, hay cientos. Y por último, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista hizo una valoración muy positiva respecto del modo en el que Argentina está llevando a cabo esta crisis, está controlando esta crisis de la epidemia. Quería saber si él comparte esta afirmación y de qué modo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por sus preguntas. Respecto a la primera, no es algo que haya valorado el Gobierno y no puedo decirle
No puedo decirle nada más. Respecto a la segunda, quiero decirle que el Gobierno es enormemente consciente de lo que están aportando, y es emocionante decirlo, muchos trabajadores que han nacido fuera de España y que están siendo determinantes en que estén funcionando los servicios esenciales, en que estén funcionando las cadenas de distribución de alimentos, y quiero decir claramente que el Gobierno no se va a olvidar de ellos porque está siendo en muchos casos un trabajo ejemplar e imprescindible. Una de las claves para entender por qué los ciudadanos españoles pueden encontrar frutas y verduras en los supermercados es porque en el campo están trabajando muchos trabajadores que no han nacido en España y que están asegurando que esa distribución llega, y le aseguro que el Gobierno no se va a olvidar de ellos. Respecto a Argentina, tengo muchos amigos en el Gobierno argentino, no han dejado de preguntarnos cosas. Ellos han visto que España ha sido uno de los primeros países del mundo en los que desgraciadamente la pandemia se ha extendido, y no han dejado de preguntarnos por las medidas que hemos tomado. Y a mi juicio, por la información limitada que tengo, me consta que están trabajando con una enorme responsabilidad y con una enorme seriedad para proteger a su pueblo. Vamos al turno de La Marea. Adelante. Buenos días, vicepresidente. Dani Domínguez, de la revista La Marea. Quería insistirle en la pregunta que le ha lanzado antes al ministro Illa acerca de los expertos consultados para proponer esta salida de los menores a partir del próximo domingo. Quería saber por qué decidieron virar esta decisión en pocas horas y qué opinión tuvieron los expertos ante este cambio, y si van a poder garantizar que los menores puedan salir con plena seguridad a partir del domingo. También quería preguntarle por las manifestaciones. Hemos visto el caso de Israel, donde esta misma semana se ha producido una manifestación donde los participantes guardaban un distanciamiento social. Además, el Constitucional alemán, por su parte, ha dicho que se pueden seguir haciendo manifestaciones aunque mientras dure la pandemia, siempre que se respeten estas medidas, por lo que le quería preguntar si va a promover el Gobierno alguna regulación sobre las próximas manifestaciones que se puedan convocar aquí. En otras palabras, si alguien mañana quiere convocar una manifestación, si lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Y finalmente, el diario.es ha publicado uno de los informes que elabora la Guardia Civil con el objetivo de perseguir bulos y publicaciones que contribuyan a crear ese clima contrario a la gestión de la crisis, en el que, por ejemplo, se incluye un tuit de la activista feminista Irán Subarela, en el que simplemente piden no aplaudir al ejército ni a las fuerzas de seguridad, por lo que le pregunto cuál es su opinión sobre el hecho de que la Guardia Civil monitorice este tipo de críticas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, Daniel. A propósito de la primera, lo hemos explicado. El decreto que se aprueba pretende tener una regulación genérica que había de desarrollar después, como se establecía en el apartado 5, si no me equivoco, el ministro de Sanidad, con una orden que iba a ser el resultado del trabajo de equipos técnicos donde estaba la Dirección General de Infancia, dependiente de la Vicepresidencia Segunda, pero también los epidemiólogos que trabajan en el Ministerio de Sanidad, porque había que hacer compatibles diferentes tipos de criterios. Lo que ocurre es que es verdad que como Gobierno no comunicamos bien, eso genera un malestar social evidente y por lo tanto nos ponemos a trabajar inmediatamente. Nos ponemos a trabajar para hacer lo que ya estaba previsto hacer, que era sacar esa orden cuyos contenidos anunciamos hoy aquí, que van a estar en vigor el domingo. ¿Cuáles son los criterios que había que poner encima de la mesa? Pues básicamente dos. Los criterios de los especialistas en salud infantil, que son los que de alguna manera señalan una obviedad, y es que es bueno que los niños y niñas puedan salir de casa, y al mismo tiempo los criterios de las autoridades sanitarias especialistas en la epidemia, que entienden que hay que limitarlo para que esas salidas no pongan en riesgo la salud de los ciudadanos y no puedan en ningún caso facilitar la extensión del virus. Por lo tanto, finalmente se llega a la orden que hoy presentamos aquí, que pretende cumplir con los dos criterios. Y lo fundamental para que esto funcione, ya le digo que no es solamente la acción del Gobierno. El Gobierno reglamenta de manera muy precisa. El Gobierno tiene desplegadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero lo fundamental para que el confinamiento funcione y las medidas de distanciamiento social funcionen
es la conciencia cívica de nuestro pueblo, que está siendo ejemplar. La gente que nos está viendo en su casa entiende perfectamente por qué se tiene que quedar en casa. Entiende perfectamente por qué no se puede saludar con nadie estrechando la mano o dando abrazos y besos, sino que tiene que mantener una cierta distancia. Entiende cuál es la forma en la que puede sacar a sus hijos a pasear, porque es bastante evidente que hay que mantener la distancia, que hay que lavarse las manos, que hay que extremar las medidas de higiene, que hay que mantener el distanciamiento. Y esa conciencia de la gente va a ser lo determinante, más que la precisión de nuestras reglamentaciones o la acción que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A propósito de las manifestaciones, por competencia no me corresponde a mí responder en este caso, pero le diré que, como usted sabe, el decreto de alarma no limita el ejercicio de derechos y libertades públicos, que de hecho se están produciendo, y yo creo que el sentido común de la gente los lleva a su lugar lógico. ¿Ha habido protestas en estas semanas? Claro, ha habido muchas caceroladas en una dirección o en otra dirección. La gente tiene derecho a protestar por lo que quiera, pero la gente es consciente de que a lo mejor lo sensato pues no es protestar en una manifestación o en una concentración, sino que lo sensato es hacerlo desde el balcón, respetando las normas de confinamiento social. Creo que esto es un elemento de sentido común. Y respecto a la última pregunta que hacía, tampoco me corresponde a mi competencia decir nada, pero creo que es evidente que hay que distinguir entre los delitos y las amenazas a la salud pública y la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, pues muchas veces puede ser desagradable, puede no gustar a todo el mundo. ¿Qué le voy a contar yo de las cosas que me dicen? Pero es que en democracia pues todo el mundo tiene derecho a decir lo que le parezca. Y luego, si alguien se siente ofendido, pues para eso están las demandas civiles. Pero ya le digo que este Gobierno, en el marco del estado de alarma, va a defender los derechos y las libertades públicas, al mismo tiempo que no va a dejar de perseguir, no faltaría más, los delitos. Y en eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Perseguir los delitos y proteger las libertades y los derechos individuales. Al filo de las 12 finalizamos este turno de preguntas con Estrella Digital. Adelante. Buenos días, vicepresidente. Raúl Sánchez, de Estrella Digital. Quisiera trasladar dos preguntas, una de tipo más sanitario y otra de tipo político. Por un lado, en cuanto al tema sanitario, si van a hacer algún tipo de recomendación o va a ser algo obligatorio el llevar mascarillas o guantes en espacios públicos. Y, por otro lado, también respecto al tema sanitario, ¿qué tipo de medidas está tomando el Gobierno para que España no tenga que depender de China para todo el tema de los test, en este caso, o de los EPIs, con el fin de evitar, lógicamente, que puedan venir defectuosos, como ha pasado últimamente con el tema de las mascarillas, y puedan contagiar a los sanitarios? ¿Y cuándo creen que puede ser España autosuficiente para poder fabricar todo este tipo de material sanitario? Y en cuanto al tema político, entendemos que va a ser muy complicado poner al PP, por ejemplo, y a Bildu y a Esquerra en el mismo pacto, digamos, de reconstrucción. Es decir, si no pueden poner a todos los partidos en el mismo, digamos, acuerdo, ¿van a primar unos partidos sobre otros o qué tipo de acuerdos van a primar sobre todo? Gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por las preguntas. La primera, que es específicamente sanitaria, le toca responderla a las autoridades sanitarias. Yo me limitaré a responder la parte específica del acuerdo que se convierte en orden y que entra en vigor el domingo, que es si los niños tienen que salir de casa con mascarilla. No es obligatorio, pero si va a un sitio con mucha gente es recomendable, igual que para la población general. El resto de detalles creo que los debe comunicar la autoridad sanitaria. A propósito de lo que decía usted de China, ayer el presidente del Gobierno lo dejó claro. Es un consenso transversal en nuestro país que la política industrial se tiene que redefinir. No puede ser que la cuarta economía de la zona euro, si viene una pandemia como esta, no tenga capacidad para producir respiradores suficientes para las unidades de cuidados intensivos o para producir todos los equipos de protección individual. Y que tengamos que vernos en una situación de desorden global donde hay poco menos que una guerra caníbal por ver quién consigue las mascarillas y donde los especuladores y los buitres pretenden hacer el agosto a costa de la salud de los ciudadanos. Y creo que todo el mundo ha visto la situación en la que se han visto gobiernos que no tenían capacidad ni para fabricar los respiradores imprescindibles para las unidades de cuidados intensivos
y ha habido un movimiento de solidaridad de empresas y trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de la factoría de Martorell, que se han puesto a adaptar su tecnología a fabricar respiradores, pero que ha puesto encima de la mesa los límites de la industria de nuestra patria para responder a una situación así. Por lo tanto, es un consenso transversal que habrá que reorganizar la industria para que, si vuelve una situación como esta, nuestro país tenga los medios necesarios para fabricar respiradores, para fabricar equipos de protección individual. Sobre los plazos específicos, bueno, esto tendrá que decirlo, en este caso, la ministra de Industria, pero ya le digo que trabajamos en esa dirección. A propósito de poner de acuerdo a los partidos, cuando nosotros planteamos los acuerdos de reconstrucción, cuando planteamos un nuevo New Deal, lo hacemos desde el convencimiento de que hay una serie de consensos transversales, de que esto no va de las ideas que tengamos cada uno. Yo creo que la gente que ha votado al Partido Popular entiende que hay que reforzar la sanidad pública, entiende que hay que reforzar la industria de nuestro país para que pueda fabricar respiradores, para que pueda fabricar equipos de protección individual, y que entiende que las deslocalizaciones nos han colocado en una posición vulnerable como Estado. Creo que la gente, independientemente de qué partido haya votado a Esquerra Republicana o al Partido Popular, entiende que en circunstancias como estas, bueno, hay que proteger a la ciudadanía y tiene que haber una salida social, que nadie se puede quedar atrás, que el ingreso mínimo vital es necesario para proteger la dignidad de las familias, pero para proteger la capacidad de facturación de autónomos y de empresas que necesitan que el consumo se mantenga a unos mínimos niveles estables para que la recuperación económica sea más rápida. Que es un consenso transversal también, que hay que proteger y cuidar a las industrias y a las empresas que generan riqueza aquí, pagan impuestos aquí, y algunas, como el caso de Chocolates Valor, pueden subir el salario a sus trabajadores en plena crisis del COVID-19. Todos esos elementos, que en última instancia se traducen en que como país, digamos en Europa, junto con otros países europeos como Italia, como Francia, como Portugal, que Europa será solidaria o no será, y que Europa tiene que articular mecanismos solidarios para hacer frente a una situación de emergencia que no tiene que ver con que los gobiernos hayan hecho mal las cosas, sino que tiene que ver con que a todos nos afecta esto. Si somos socios, si todos somos parte de una comunidad, tendremos que construir esos instrumentos solidarios. Y ahí, como gobierno, aspiramos a que España tenga una voz en Europa que esté respaldada por todas las fuerzas políticas, independientemente de la ideología que tenga cada uno, independientemente del carné que tenga cada uno en el bolsillo, independientemente de los símbolos con los que se emocione cada uno. Por lo tanto, creo que se trata de que sigamos tendiendo la mano a todo el mundo, y tengo la sensación, y lo digo con toda la humildad, de que los españoles, independientemente del partido al que hayan votado Partido Popular, hayan votado EH Bildu, hayan votado Esquerra Republicana, Ciudadanos, Partido Socialista, Unidas Podemos, quieren que nos pongamos de acuerdo. Y quieren que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo. Y quieren que las organizaciones de la sociedad civil y del tercer sector sean escuchados para esos pactos de reconstrucción, que tienen que ir más allá de la mera aritmética parlamentaria y tienen que ser acuerdos de país. Creo que la sanidad es la mejor expresión de ese acuerdo de país, independientemente del partido al que uno vote, independientemente de cuál sea nuestra lengua materna, sea el castellano, el catalán, el euskera, el galego, todos tenemos claro que queremos una sanidad pública y fuerte que nos proteja cuando nuestro padre o nuestra madre se está jugando la vida y tiene que ser atendido por profesionales sanitarios en una unidad de cuidados intensivos. Y no importa que te atiendan en catalán, en gallego, en castellano. Y no importa cuál sea la administración en último caso responsable. Importa que esos trabajadores y trabajadoras sanitarias tengan los mejores recursos públicos y tengan sueldos decentes para poder hacer bien el trabajo de protegernos a todos. Y eso es un consenso transversal, independientemente del partido al que se haya votado. Y por eso este Gobierno va a seguir tendiendo la mano a todo el mundo. Vicepresidente, pues muchas gracias por sus palabras. Gracias a todos los medios que han participado en esta rueda de prensa. Gracias y buenas tardes. Gracias.